Les invito a que leamos, amados hermanos, el capítulo 1 desde el versículo primero al versículo 6 inclusive. Vamos a empezar esta serie de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos y en esta mañana vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda con respecto a la salutación inicial. Dice así la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Esta es la salutación inicial. Toda epístola, por un estilo literario de la época, tenía una especie de iniciación en donde se presentaba aquel autor, el que escribía la epístola. Sin embargo, lo curioso, maravilloso, es que en toda epístola de Pablo no se presenta como el autor definitivo de la epístola, sino que siempre en la salutación Pablo se apoya en la autorización que Dios el Padre, por el llamado que le ha hecho a ser un apóstol, le está entregando y comunicando un mensaje que él tiene que dar. Esta es la maravilla de la grandeza de un siervo, del tamaño de Pablo, pero que está respaldado por la humildad característica que tiene el carácter de toda persona que realmente sirve a Dios y no a su propia gloria. Es humilde. Entonces, Pablo no está en ningún momento presentándose como el autor definitivo, sino que Pablo está justamente respaldándose en el obrar de Dios para con él, porque en realidad la epístola comunica un mensaje que proviene de Dios y él solo es un transmisor del mismo. Él es un portador de esa voz, que es una voz feliz, que es una buena nueva, que se llama Evangelio. Pablo se encontraba justamente escribiendo la epístola que comunicaba buenas nuevas de salvación. Y es necesario entender que el tema de la epístola a los romanos es justamente la justicia que viene de Dios y que Él justifica por pura gracia, perdonando el pecado y haciendo libre del pecado a la persona que cree en Jesucristo. Este es el tema de la epístola a los romanos. Todo el tema recorre justamente toda la epístola y en todos los pasajes se justifica el hecho de que la persona es justificada por gracia por medio de la fe en Jesucristo. La palabra de Dios nos muestra en el versículo 16 y 17 del capítulo primero justamente un texto central, clave. Es el nudo en donde se desenlaza, se desarrolla el tema de la epístola y dice:
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos son los versículos centrales en donde está contenido el verdadero tema de toda la epístola. Y en realidad, Romanos está dividido en dos bloques. Desde el capítulo 1 al capítulo 11, Pablo entrega toda la información teológica necesaria para entender la justificación. Y desde el capítulo 12 al capítulo 16, Pablo entrega la información de la manifestación práctica de la justificación en la vida personal y en la vida de la iglesia. Entonces, debemos ya estar habituados en todo este recorrido que como iglesia vamos a hacer de la epístola a los romanos, a entender estas dos grandes separaciones que nos ayudan a comprender cada uno de los capítulos. Entonces, capítulo 1 al capítulo 11 está entregándose la teología necesaria para entender la justificación. Y capítulos 12 al 16, la manifestación práctica de la justificación en la vida personal y en la vida de la iglesia. Evidentemente, cuando Pablo escribe en el versículo 16, él está diciendo: para mí no es una vergüenza el portar con mis labios, el llevar el evangelio, las buenas nuevas. Y él dice: yo no me voy a avergonzar nunca de poder hablar la expresión que contiene en sí el poder de Dios. Porque este poder de Dios se manifiesta justamente salvando a aquel que cree en Jesús. Y evidentemente el entorno en donde él predicaba el Evangelio era un entorno, y a donde llegaba la carta, que era justamente Roma, totalmente empapado de una cultura griega, helenista, en donde la persona tenía múltiples dioses idólatras, en donde justamente creían y sostenían la dualidad. Hablaban de que el cuerpo podía pecar y hacer lo que quisiera, porque en realidad esto no afectaba al espíritu, y en realidad vivían de una manera libertina las personas dentro de la iglesia, y muchos cristianos estaban afectados justamente por esta ideología cultural. También en Roma había judíos, había muchos judíos que profesaban el cristianismo, pero que justamente estaban empapados de una cultura mosaica, o sea, estaban arraigados al antiguo pacto, estaban todavía creyendo en que debían cumplir y guardar la ley de Moisés para que justamente pueda tener efectividad la salvación. Este era el escenario en el que llega la carta. Por un lado, cultura griega diseminada en la iglesia; por el otro lado, corriente judaizante que lo que quería era justamente desvirtuar el poder de la gracia de Dios. Y Pablo está justamente mostrándoles el evangelio de Dios, que es la justicia de Dios que viene a la persona que cree en su Hijo Jesucristo. Esto es lo maravilloso, y toda la epístola recorre este tema. En realidad, cuando él habla en el versículo 16 y 17, dando la esencia en donde se desarrolla la epístola, o se comprende el desarrollo de la epístola, entonces lo debemos ligar con los versículos que hemos leído al principio. Y él dice: Pablo, y en ningún momento menciona porque yo soy tal cosa, no. Solamente da su nombre. Y en el mismo instante en que él menciona su nombre como el autor, el escritor de la epístola, lo vincula directamente a un servicio, a un ser supremo, siervo de Jesucristo. Y este es el punto. Él está justamente portando
un mensaje del cual Él no es protagonista. Él está portando el poderoso mensaje que proviene del cielo, la voz del Dios eterno que comunica que Él justifica al pecador, que hace libre al pecador y da esperanza de vida eterna al que no la tiene. Este es el punto. Entonces Pablo está diciendo, yo soy un siervo de Jesucristo. Comencemos a desglosar esta primera expresión. La palabra siervo justamente es en el original el término doulos. Doulos es una palabra que en realidad se usaba mucho en aquella época para referirse al esclavo que involuntariamente había sido puesto en esclavitud. Sin embargo, Pablo es guiado por el Espíritu a aplicar esta expresión para referirse a su función apostólica. Su función apostólica es la función de un doulos, pero en sentido de que él está voluntariamente rendido a su Señor y a su Maestro en un servicio permanente, porque lo ama y lo respeta como su Señor. Entonces, esto es lo que la palabra está diciendo aquí. Él es doulos, él es siervo. Ahora, el punto es por qué utiliza esta expresión a la cual ellos estaban habituados para entender que era una persona que involuntariamente era puesta en el servicio. Porque Pablo está justamente mostrando que un apóstol es una persona esclava de Jesucristo. Es una persona totalmente entregada a la voluntad de Dios. Es una persona que ha sabido renunciar a sus gustos, a sus ilusiones, a sus sueños. Es una persona que en su vida tiene como primordial actividad proclamar este mensaje encomendado, porque este mensaje proviene del cielo y este mensaje salva vidas. Es poder de Dios efectivo para transformar vidas. Pablo entonces utiliza este término porque los romanos están acostumbrados a que un doulos está bajo la autoridad definitiva de la persona a la cual sirve. Y entonces ellos entienden de que el que está diciendo la epístola está totalmente bajo la autoridad absoluta de aquel protagonista real del Evangelio, que no es Pablo, es Dios. Ese es el punto. Y esta iglesia amada de Saldán tiene que comenzar a entender que ese es el corazón del que porta el Evangelio. El corazón del que porta el Evangelio es un corazón totalmente rendido, en absoluta esclavitud a Cristo. Por el Evangelio el Padre nos comunica que nos hace libres del pecado. Y bendito su nombre porque así es. El Evangelio es comunicar que hay libertad del pecado. El Evangelio es comunicar que esa libertad de la opresión del pecado es porque Dios perdona en Cristo el pecado del hombre. Y hace justo en Cristo a los que son injustos. El punto es que Pablo está mostrando que en la medida en que él es libre del pecado, Dios lo constituye esclavo de este mensaje. Esclavo de Jesucristo. ¿No lo hemos visto eso en el Evangelio? ¿Qué dice el Señor a los que quieren seguir en pos de Él? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Debe negarse a sí mismo. Debe tomar su cruz cada día y debe seguirme. El punto es que el Señor Jesucristo estaba ya anticipando
que portar el mensaje y vivir para el Evangelio era una situación de esclavitud voluntaria a ese Señor que ahora es el dueño, controlador absoluto de tus horas, de tu vida, de tus circunstancias y de todo lo que tú tienes. Entonces ese es el punto. Pablo está mostrando que ha comprendido su verdadera tarea es, siendo esclavo de Jesucristo, anunciar el mensaje de la justificación del pecador por la fe en Jesucristo. Esta es su vida. Esta es la vida de Pablo. Pablo no tiene otro objetivo más en su vida que proyectar el Evangelio, que fundar iglesias, que desgastarse por los creyentes, que edificar con sus cartas, sus visitas, su apoyo, su asistencia, su pastorado incondicional a la gente que creía en Jesús. Esa es su vida. Por eso él dice que es un doulos. Es un siervo, no es un protagonista que reclama derechos, es una persona totalmente apartada de los derechos y entregada a servir a Dios para su gloria. Usted puede tomar la palabra y ver lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Vamos a recorrer un poquito las Escrituras, Gálatas capítulo 1 y versículo 10, en donde se presenta justamente esta misma expresión. Dice así la palabra: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es algo tremendo. Pablo está totalmente ligado, inclinado a agradar a Dios. Él es un siervo de Jesucristo. Su mensaje puede ser resistido, su mensaje puede ser rechazado, su persona puede ser rechazada o resistida, pero él está en la vida y en el cuerpo bajo justamente un llamado a servir a la autoridad definitiva del Evangelio, que es Dios. Entonces él sirve ¿a quién? Él sirve a Cristo. Por eso dice: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces el servicio que Pablo está desempeñando es un servicio que agrada a Dios a pesar de sufrir en medio de los hombres. Y esto es el carácter de un doulos, de un siervo. Amado hermano, este es el carácter del que ha sido llamado por Dios. Es el carácter que debe estar empapado en la persona que es de Cristo, en la persona que ha sido llamada por el Espíritu Santo a creer en Jesucristo. Entonces, usted puede ir entendiendo y puede ir ligando las Escrituras cuando en San Marcos nos habla y nos dice: yendo ustedes, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, es que el Evangelio es una tarea que es encomendada en fundación a los apóstoles y en proyección a todo el que tiene a Cristo. Y ese es el punto. Si nosotros somos del Señor, debemos entender que estamos llamados a hablar del Evangelio. Pedro lo dice de la misma manera, 2 Pedro 2:9. Claramente dice: mas vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa, sois pueblo adquirido por Dios esta es justamente una expresión directiva
que conecta y nos deja comprender lo que viene diciendo antes. ¿Para qué somos un pueblo escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos nación santa? Y ahí dice, para anunciar. No dice para gloriarnos, no dice para levantar la bandera de que somos evangélicos. Dice para anunciar las virtudes de aquel que nos llama de tinieblas a luz admirable. Es decir, el cristiano porta con su vida la libertad frente al pecado porque vive una vida de santidad, pero está sujeto como un doulos, como un siervo, a proclamar el evangelio como meta principal cada día de su vida hasta que el Señor lo lleve a su presencia. Este es el punto. Lo peor que un cristiano puede llegar a creer es que realmente el evangelio y la tarea le corresponde a otro. Dios está reinando en la vida del que cree. Si Cristo es tu Señor, tú debes proclamar que Él reina en tu vida, lo debes proclamar con tu vida, con tus actos, con tu conducta, y lo debes proclamar mostrando que el reinado de Dios es efectivo, es real, y debes proclamar que hay justificación del pecador creyendo en Jesucristo, porque Él pagó la deuda en la cruz por los que creen en Él. Entonces, Pablo dice claramente, yo sirvo a Cristo, no estoy en la vida para agradar a los hombres. Tito capítulo 1, versículo 1, podemos ver una expresión similar y es necesario que entendamos esto. Pablo está diciendo en la primer línea, miren, el autor verdadero del Evangelio, lo que yo predico es de Dios y yo sirvo a Cristo que me llamó. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Es decir, en el propósito de Dios que tiene de redimir a perdidos, hombres y mujeres, y levantar una iglesia en la tierra, un pueblo propio que le glorifique y que le adore. Este es el propósito que Dios tiene, y para eso Él involucra siervos, y los involucra a través de un llamado. Pero entonces dice, Él es siervo de Dios y es apóstol de Jesucristo. Es decir, es un enviado por Jesucristo. De hecho, esta es justamente la carta de respaldo que Pablo presenta para decir, escuchen la buena nueva que va a salir de mi boca, que Dios justifica al que es de la fe de Jesús. El punto es que el respaldo está en que Él sirve a Dios, el punto es que es Cristo quien lo ha enviado, el punto es que Él no está agradando a los hombres, Él está sirviendo a Dios. Si tú tomas la palabra, puedes ver que proviene del Antiguo Testamento, en Isaías 53:11, el concepto de que Dios tiene sus siervos. Isaías 53:11. Fíjense en lo que dice la palabra, Isaías 53:11. Dice claramente la palabra, así, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bueno, aquí está claramente mostrando la Escritura que el Dios eterno en el plan de redención ha llamado a Cristo para que sea su siervo. Y para seguir el plan de la redención y que perdidos y muertos en el pecado lleguen a creer, Cristo está llamando a siervos.
El punto es que la palabra viene mostrando en el Antiguo Testamento el anuncio profético. Cristo es el siervo de Dios, el que vendrá a cumplir con la tarea encomendada y vendrá renunciando a su propio derecho, vendrá dejando el lugar que le corresponde. Tú tomas Filipenses capítulo 2 y dice claramente que siendo él en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, este es Cristo, el siervo de Jehová. Él ha venido sirviendo a Jehová, sirviendo a Dios. Y en Hebreos 10 claramente está diciendo que el hacer la voluntad del Padre le ha agradado y que la ley del Padre está en medio de su corazón. Este es el corazón de siervo que Cristo tiene. Ahora, Pablo dice, yo soy siervo de Dios, llamado por Cristo. Entonces, él tiene justamente impreso en su vida ese carácter de siervo que Cristo tuvo al venir a servir y a morir para cumplir la voluntad del Padre. Entonces, así como Cristo renunció, así como Cristo no se sujetó a sus derechos, sino que dejó su lugar, que abandonó su lugar temporalmente para satisfacer al Padre y cumplir la obra que el Padre le había encomendado, así Filipenses dice, este sentir debe estar también en vosotros, como lo estuvo en Cristo Jesús. Esa humildad de desprendimiento, esa humildad de entrega, esa humildad total que lleva a estar enfocados al cumplir y a satisfacer la voluntad del Padre, como la tuvo Cristo, así ténganla ustedes. Pablo entonces está diciendo claramente esto. Pablo está diciendo, yo sirvo a alguien que supo servir. Soy esclavo de Él, como Él fue totalmente sujeto a la voluntad de su Padre. En Números, el capítulo 12 y el versículo 7 dice lo siguiente. Números Números 12, 7. Dice así, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Ven ustedes? Dios está mostrando que Él llama a siervos a cumplir su voluntad. Y aquí tenemos a Moisés, alguien llamado a servir para libertar al pueblo. Él está ministrando al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel en su idolatría no llega a satisfacer la demanda de Dios, ni tampoco comunica fielmente el carácter de Dios, porque fallan en su idolatría y en su pecado. Moisés es fiel en este servicio, pero ellos fallan. El siervo de Jehová es el único que cuenta con la santidad para transmitir el carácter de Dios sin falla. Ese es Cristo. Sin embargo, Pablo está mostrando que él es siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Es una persona totalmente rendida al Evangelio de Dios. Y por eso la palabra está mostrando que él es un apóstol. Cuando dice siervo de Jesucristo, llamado a ser un apóstol. Amado hermano, Dios obra llamando a personas. Él las llama porque Él las conoce antes de que nazcan, antes de que sean personas. La palabra de Dios es clara. En Hebreos 3:1 dice, hermanos míos amados, participantes del llamamiento celestial.
¿Cómo crees tú que llegas a estar en la iglesia? ¿Cómo crees tú que llegas a tener fe en Cristo? ¿Cómo crees tú que llegas a ser un hijo de Dios? Eso es por causa del mensaje que se te ha predicado, del testimonio que se te ha dado. Alguien usó Dios para que te comunique la buena nueva, la verdad. Y por ella, por la fe que el Espíritu puso en tu vida, pudiste creer y ser de Jesucristo. Esto es ser un llamado. Ahora, cuando la palabra nos habla de que Pablo es llamado a ser apóstol, la palabra comunica la naturaleza del llamado. El llamado le da a la persona vida, pero le da una identidad ministerial. Dios no llama a personas para comunicarles vida y que estén en la iglesia allí de una manera estática, esperando que se le pasen los años. Este no es el propósito de Dios. La palabra está revelando que Dios llama con el propósito de que la persona le sirva, y la llama justamente para colocarla en el cuerpo de Cristo con un propósito determinado. Ese propósito determinado es a través de dones. Una persona llamada a ser de Cristo puede tener uno o muchos dones, eso es soberanamente determinado por Dios, pero a todos se nos llama a predicar a Jesucristo. Y lo maravilloso de esto es que Pablo es llamado a ser apóstol. Tremendo. Es una persona a la cual Dios, por la persona de Cristo, el Cristo resucitado, se le aparece, y lo vamos a ver, y lo llama con nombre. Es porque lo conoce. Es que en este momento el Señor evidentemente te conoce, si no, no serías de Él. Y te conoce con nombre y apellido. Y el propósito es que Él tiene una tarea encomendada para glorificarse a través de tu ministerio. Y evidentemente Pablo es llamado a ser apóstol. Fíjense en lo que dice 1 Corintios 7, 21. 1 Corintios 7, 21 dice lo siguiente. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Bueno, la palabra se está refiriendo a qué estado la persona tenía a nivel social, laboral, en el momento en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo algo? Es como que la palabra muestra que el momento del llamado es un momento puntual en el que Dios actúa libremente y llama a una persona a creer en su Hijo Jesucristo. Y lo puede encontrar en su vida en diversas actividades o en algún estado puntual, ya sea a nivel social, lo puede encontrar en un estado, digamos, casado, soltero, siendo esclavo, siendo libre, trabajando de empleado, teniendo una empresa. La palabra está mostrando que el llamado es algo de Dios, que no está sujeto quizás a circunstancias de la vida de la persona, sino que es algo totalmente proveniente del cielo. Y de esa forma es como Dios opera, llamando a los que Él justamente va a poner a servir para glorificar su nombre. Cada uno de los que son llamados reciben vida e identidad, una identidad de servicio. Entonces, Pablo claramente dice, yo fui llamado con esta actividad. La actividad mía, la que el Padre me ha conferido, es el apostolado. Apóstolos es la palabra que significa uno que es enviado. Entonces, él viene desarrollando justamente su identidad de siervo, viene mostrando que él no es el protagonista del Evangelio, viene mostrando que él está predicando el Evangelio porque el Padre, a través de la persona de Cristo,
lo ha llamado a ser un apóstol. O sea, lo ha llamado para enviarlo. Y esto es algo maravilloso. Bueno, de hecho, no debemos confundir. Claramente la Escritura muestra que los apóstoles hoy no se pueden reemplazar. Los apóstoles de Cristo no tienen reemplazo. Ni tampoco debemos creer que por ponernos títulos de apóstoles podemos llegar a tener alguna clase de poder o autoridad. En realidad, las personas que hoy tratan de ponerse títulos para adquirir ciertos niveles superiores de autoridad dentro de la iglesia, es porque están enfocados en la gloria personal y no en la gloria del nombre del Padre. Las personas que están enfocados en la gloria de Dios y que entienden el propósito de ser llamados son primeramente humildes y no les importa ningún título. Les importa rendirse para satisfacer la voluntad de su Padre. Y cuando en la iglesia los ministerios se realizan por peleas de títulos y puestos, directamente está desenfocada con respecto al propósito celestial y el final será pérdida, pero no ganancia. El punto es este. Entonces, Pablo está mostrando que él es un apóstol. Él es uno de los apóstoles que el Señor llama. Y está diciendo, miren, yo soy llamado a ser apóstol y mi vida es un servicio a Cristo, pero esto es por la voluntad de Dios. Creo que esta es la manera de parafrasear esta primera línea. Entonces, él muestra que está totalmente revestido de humildad, que su actividad es porque se la han conferido del cielo y no porque él la haya estado procurando. Él no está peleando ninguna clase de grandeza y en realidad, si hay algo que verdaderamente lo sometió a Pablo a tremendos sufrimientos y a tremendas renuncias, a ser hasta la burla de la sociedad, es el hecho de haber sido un apóstol. Si me decís que tenía grandeza económica, andaba muchas veces harapiento. Si me decís que tenía grandeza material, no tenía lugar, terminó su vida en una casa alquilada. Si me decís que tenía grandeza personal, era una persona rechazada y perseguida por los de adentro de la iglesia y por los de afuera de la iglesia. Entonces, nada que ver el apostolado celestial con lo que hoy vergonzosamente se llama apostolado, que es una competencia de poderes, de hombres que no han entendido que son salvos por gracia y que por gracia pudieron creer y que nada depende de ellos, sino todo depende de Dios. El punto es este. Si estamos rendidos en humildad, si verdaderamente comprendemos que nos llama el Señor para ser esclavos, renunciantes de todos nuestros derechos, portaremos el Evangelio en aprobación, serviremos a Dios en poder, como lo hizo Pablo. Y el poder no viene de la lucha de la autoridad que la persona pueda tener. El poder viene del cielo y está justificado en que Dios da gracia a los humildes, pero siempre resiste a los soberbios. Ese es el punto. La iglesia que sale a predicar, la iglesia que evangeliza, es la iglesia que mueve un ejército de humildes que han renunciado, que no levantan bandera de autoridad ni de poder, sino que saben renunciar en su vida a todo lo que es de ellos. Lo tienen por basura a todo lo que les era por ganancia, porque tienen como principal objetivo portar con sus bocas el mensaje vivo y poderoso del Evangelio de Jesucristo. Es que el Padre justifica
en Jesucristo, hace libre del pecado en su Hijo Jesucristo a todo aquel que cree en Él. Si tú tomas la palabra, vas a ver que los apóstoles fueron escogidos por Cristo. San Mateo capítulo 3, versículos 13 al 19. San Mateo capítulo 3, versículos 13 al 19. Dice así la palabra de Dios, San Mateo 3, 13 al 19. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 15, antes de comentar. Hechos 9, 15. Hechos 9, 15. La palabra del Señor dice: el Señor les dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de reyes, en presencia de ese pueblo que justamente es el pueblo gentil. Y sabemos claramente, porque lo está diciendo la palabra, que es un instrumento escogido por Dios. Él lo ha escogido. Ahora, noten ustedes el 22:14, lo que dice del libro de los Hechos. Es Dios quien lo ha escogido, es Cristo quien lo ha llamado. Él, por eso, es apóstol. Está directamente elegido por Dios para cumplir ese ministerio. Hechos, capítulo 22 y versículo 14. Dice así: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. El 26:16 dice la palabra de Dios, 26:16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Bueno, la palabra es clara entonces cuando muestra que el Señor es quien llama a sus discípulos y que el Señor es quien llama a Pablo y lo constituye justamente un enviado de Él. Es el Señor quien lo llama, es un escogido por Él y llamado por Él. Gálatas 1:1 nos dice también lo siguiente. Gálatas capítulo 1 y versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, ni
sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí nuevamente ven cómo Él presenta el respaldo, la autoridad de lo que Él dice. Y no es Él, es el llamado que llega a Él. La autoridad está en el que le llama, no está en Él. Y entonces, este es el punto por el cual Pablo presenta de esta manera la epístola a una Roma que estaba acostumbrada o habituada a escuchar por el culto al César justamente los informes del Evangelio que el heraldo daba, comunicando las noticias importantes de la ciudad y de la vida real, de la familia real. Entonces, Pablo de esta manera hace una clara distinción y dice: el mensaje que yo les estoy comunicando no es un mensaje que provenga de hombres, es un mensaje que proviene de Dios. El Evangelio es Evangelio de Dios. Por eso Él es llamado a ser un apóstol. Noten ustedes, el apóstol estaba confirmado por la práctica de milagros poderosos. Fíjense en lo que dice el Evangelio de San Mateo, el capítulo 10. San Mateo, el capítulo 10, y el versículo 1 nos dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, la palabra está mostrando que hay una autoridad conferida y que por la práctica de estas obras milagrosas el Señor mostraba que estos tenían una tarea que era especial. Era la de proclamar, la de expandir el reino de Dios, la de mostrar a Jesucristo como el Salvador. Y esto es lo que ellos hacían, porque eran llamados por el Señor y estaban respaldados por Él, a tal punto que el Señor les había conferido de su poder para que realizaran obras que eran realmente poderosas y tenían autoridad frente a espíritus inmundos y podían hacer obras que eran realmente sobrenaturales. Y el Señor confirmaba el apostolado de ellos. La enseñanza es el fundamento de la iglesia. Lo que Él enseñó y otros apóstoles son el cimiento de la doctrina de la iglesia. Eso lo dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 2 y el versículo 20. Fíjense en lo que dice la palabra allí. Efesios, capítulo 2 y versículos 20. Dice claramente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y estaban capacitados por el Señor para desempeñar esta labor. Fíjense en lo que dice Gálatas capítulo 1, desde el versículo 12 al 16. Gálatas 1, del 12 al 16. Dice así la palabra de Dios, 1, del 12 al 16. Pero yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles,
no consulté enseguida con carne ni sangre. Pablo está siendo capacitado por el Señor para predicar el mensaje del Evangelio. Él, como apóstol, recibe la doctrina que imparte a la gente que se va convirtiendo con su predicación, la predicación de que Jesucristo es la justicia revelada de Dios, que perdona el pecado y que hace libre a la persona que cree en Él. Y los que van creyendo, Pablo recibe como apóstol el fundamento apostólico que los comienza a edificar como iglesia, aclarándoles las verdades de Dios, la voluntad de Dios, y este es el trabajo de un apóstol verdadero. Predica y edifica a los que creen. Entonces, Pablo es apartado por un llamamiento. Pablo es apóstol como enviado de Cristo por voluntad de Dios Padre. Pablo es un siervo humilde que ha renunciado totalmente a sus principios, gustos, derechos. Está entregado a proclamar esa verdad. Bueno, la palabra entonces nos dice en Romanos el capítulo 1, cuando avanza su declaración, dice, perfecto, esto que yo les anuncio, para lo que yo estoy apartado, es para el Evangelio de Dios. Para el Evangelio de Dios. Y aquí está el secreto, mi amado hermano. El Evangelio de Dios es justamente el mensaje poderoso que transforma vidas. El Evangelio de Dios libera al cautivo por el pecado. Una persona conectada con la muerte, la perdición y el infierno por el Evangelio se desconecta de la muerte y se conecta con la vida. Una persona que está bajo la influencia del reino de las tinieblas, de la perdición, por el Evangelio es trasladado de las tinieblas que reinan y que oprimen su vida al reino del amado Hijo, al reino de la luz. ¿Qué es predicar el Evangelio? Una tarea cargosa, rutinaria, que la iglesia no disfruta. Entendiendo la gracia de Dios, comprendemos que el Evangelio es el disfrute de poder encontrar en medio de una sociedad impía a los que han de creer en Cristo, los escogidos de Dios, que creerán en Cristo, que formarán parte del cuerpo de Cristo, que nos acompañarán adorando al Padre, sirviendo a Cristo y bajo esa ilusión bendita que proviene justamente de una obediencia al llamado a predicar, es que la iglesia tiene que enfrentar una evangelización, sabiendo que el Evangelio de Dios es el mensaje que transforma vidas. Es el mensaje por el cual el Señor liberta al cautivo, le abre las puertas de la cárcel, lo saca de la esclavitud y les da libertad del pecado. Y los hace siervos suyos. La iglesia tiene que estar conectada con la verdad de que el Dios de los cielos nos lleva a hablar de Jesucristo. La palabra de Dios nos muestra justamente que Él era un llamado y apartado para el Evangelio de Dios. Esta palabra evangelio es un término que significa literalmente buenas noticias. Pablo entonces está mostrando en la identidad de su epístola que él tiene una buena noticia. Pero él sabe que esta carta llega a una sociedad que está habituada a un culto al César. Y ese culto al César tenía una práctica que era que una persona vocera justamente del palacio
informar a las buenas noticias en relación a la familia real, el nacimiento de un hijo o la partida de alguien. Entonces, Pablo está mostrando y diciendo, con la misma expresión, yo voy a anunciar evangelio. Para el romano, evangelio era el anuncio de una buena noticia importante, provenía de un heraldo del César. Ahora, él les está diciendo con la línea anterior, miren, yo no soy heraldo del César, soy vocero de Dios. Y la buena noticia no proviene de la casa real, proviene del cielo. El punto es entonces que él dice que está apartado para el evangelio de Dios. Y este es el evangelio de Dios, que la persona pecadora, muerta en sus delitos y pecados, totalmente incapacitada de poderse liberar, en Jesucristo tiene libertad y hay esperanza de vida eterna. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no gozarnos en portar este mensaje con un espíritu humilde, obediente, comprendiendo que el Señor nos llama a ser parte de esta tarea de anunciar a los perdidos que hay libertad en Jesucristo? El buen mensaje se origina en Dios, proviene de Él. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, lo siguiente. 1 Corintios 15, del 1 al 4, nos dice lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Tú quieres predicar el Evangelio? Di esto. ¿Por qué Pablo predicó eso? Porque ese es el Evangelio. Tú debes predicarlo. Esta es la realidad. Les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué predicó él? Bueno, eso predicó. Les he enseñado lo que recibí. ¿Qué predicó? Fíjense, que Cristo murió por nuestros pecados, que lo habían anunciado proféticamente en las Escrituras, Él es el cumplimiento, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo es Hijo de Dios porque venció la muerte, que el motivo de su muerte es pagar el precio de los pecados en la cruz, y que el respaldo para ser tu Salvador es que Él no quedó en la tumba, venció a la muerte porque es Dios, entonces puede perdonar. Evangelio. ¿Lo sabe tu compañero de trabajo, amado hermano? ¿Lo sabe tu empleado? ¿Lo sabe tu vecino? El punto es este. Pablo entiende que en su vida hay algo que está, primero que todo, es el hecho de satisfacer la voluntad del Padre, porque él ha sido llamado para predicar el Evangelio. Él no mide su sudor, Él no mide su peligro de muerte, Él no mide su estado, ya sea económico, social. Él está enfocado en entender que esa palabra está respaldada por Dios, que en su boca Él tiene poder de Dios, no porque sea suyo, sino porque viene del cielo. Y el gozo de Pablo solo es
ver cómo, por el poder de Dios que se desprende de su boca, por predicar la verdad, almas perdidas son traídas para adorar y servir al Dios que lo ha llamado. Este es el propósito de que la iglesia todavía esté hoy en la tierra. Somos llamados a hablar de Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por la vida de hombres entregados, consagrados, rendidos, como lo fue Pablo. Hombres humildes que no quisieron jamás negociar con un ministerio, sino que se rindieron y que fueron objeto de burla, de persecución, de padecimiento y de sufrimiento, porque no servían a su propia carne, sino servían al Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre, por tus apóstoles verdaderos, que sembraron tu palabra, dejando la doctrina fundamental, el fundamento firme, para que crezca tu iglesia, se consolide, se edifique y glorifique tu nombre. Padre, te clamamos que tú, Señor, estés por tu Santo Espíritu aplicando tu palabra a corazones que aún no se han dispuesto para predicar tu palabra, para hablar de tu Hijo, del Cristo crucificado, muerto y resucitado, por medio del cual tú justificas al pecador, a todo aquel que cree en Él y lo recibe como Señor y como Salvador. Padre, quiero darte gracias porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía y que tu iglesia ha de tomar el compromiso de evangelizar, de ser luz en medio de los perdidos. Te damos gracias por este tiempo y postrados ante ti te adoramos y oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén.